Muy buenos días, mi nombre es Luis Alfredo Bocio Encarnación, soy de la provincia de San Juan de la Maguana. Estoy estudiando educación básica en la UAS y este semestre estoy cursando la asignatura de Historia de la Educación Universal y Dominicana con el profesor Rafael Arias Lora. Hoy le estaré hablando sobre las 7 unidades que el profesor impartió durante este semestre. La primera unidad es la unidad número 1. Esta habla sobre la educación del hombre antiguo. En esa unidad se estudian las características de la historia de la educación, iniciando con la etapa más antigua de la humanidad. Luego se analizan los elementos más relevantes de la educación en los llamados pueblos de la antigüedad, con el fin de identificar el proceso de evolución de la educación y resaltando los aportes en el campo educativo de cada cultura de la humanidad. Los temas de esta unidad son educación, conceptos generales, relación de la historia de la educación con la filosofía de la educación, educación del hombre primitivo, la educación en el antiguo Egipto, la educación de la antigua Persa, también está la educación antigua India, la educación en la antigua China, los cuestionarios, o sea, la pregunta a definir en esa unidad la primera fue definir la educación, la segunda definir historia de la educación, está la característica de la sociedad primitiva, la 4, cómo era la educación en la sociedad primitiva, 5, cuál es el pensamiento e idea de Aníbal de Ponce sobre la historia de la educación, la 6, una breve historia de la educación en los siguientes pueblos, entre ellos está Egipto, China, Persa e India. Y con eso concluyen. Luego se pasaría a la unidad número 2, la educación en la civilización griega y el imperio romano. En esta segunda unidad estudiaremos los siguientes temas: la educación en la civilización griega, la educación en la poli de Atenas, está la educación en la poli de Esparta y los grandes filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. También dice la educación, pensadores y maestros en el Imperio Romano. El cuestionario de esta unidad, la pregunta serían la civilización griega. En la civilización griega, la primera pregunta dice cómo fue su educación. La pregunta número 2 habla sobre la educación de Esparta y Atenas. Y la 3, que es la última, hables brevemente de Platón, Sócrates y Aristóteles. En la civilización romana, también aquí tiene 2 preguntas. ¿Cómo fue la educación romana? La número 2 dice quiénes fueron Marco Tulio, Cicerón, Seneca, Quintinillo. Con eso terminaríamos y pasaríamos a la unidad número 3, que habla sobre educación en la Edad Media. Aquí tenemos varias preguntas, son 5. La primera pregunta dice características de la Edad Media. La número 2 dice escuela de la Edad Media. La 3, que fue la escolástica. La 4 es para hablar sobre las universidades. Y la 5 pregunta qué fue el feudalismo. Terminando la unidad 3 y pasando a la unidad 4, que esta habla sobre la educación en la edad moderna y contemporánea. Aquí se habla sobre el Renacimiento y humanismo, escuela socialista. Decimos con gran regocijo, iniciamos esta unidad, la cual tiene como finalidad analizar los aspectos históricos de la educación en la etapa moderna.
Abordaremos el tema la revolución industrial, los movimientos filosóficos, cambio de mentalidad, iglesia, ciencia, educación y pedagogía. Estudiaremos la educación humanista y además conoceremos la escuela socialista. Aquí hay dos preguntas. La primera es sobre la educación en la edad moderna y sobre la educación contemporánea. También está la educación en el Renacimiento y el humanismo y la escuela socialista y en qué consistía. Con eso terminando, pasando a la unidad número 5. Aquí esta trata sobre la educación en la época contemporánea. En esta quinta unidad, el aprendizaje abordaremos la educación contemporánea, el positivismo, la educación socialista, los precursores de la educación socialista. La pregunta de aquí son: ¿quiénes fueron los principales precursores de la edad contemporánea y cuál fue su aporte a la educación? ¿Qué fue el positivismo? ¿En qué se basó la educación con base positivista? ¿En qué se basó la educación socialista? ¿Y quiénes fueron los principales exponentes de la educación socialista? Aquí terminando, pasando a la unidad número 6, que habla sobre la escuela nueva. Los temas a trabajar aquí son escuela nueva, precursores de la escuela nueva y su aporte a la educación, aporte de Piaget a la educación, aporte de María Montessori a la educación, corriente filosófica durante el surgimiento de la escuela nueva, pragmático, liberalismo. Y la pregunta aquí son: ¿qué se entiende por escuela nueva? Aporte a la educación de los precursores de la escuela nueva, quién fue Piaget y cuál aporte hizo a la educación, quién fue Montessori, cuál aporte hizo a la educación.